La digitalización es el proceso por el cual se obtiene la imagen digital F minúscula en XY y consta de dos partes, muestreo y cuantificación. El proceso de muestreo discretiza las variables espaciales ΔX y ΔY, mientras que el proceso de cuantificación discretiza la amplitud o brillo. Dicho de otra manera, la digitalización produce píxeles con determinado valor de brillo. Habitualmente, ΔX es igual a ΔY, es decir, los píxeles son cuadrados, pero existen diferentes maneras de muestrear el espacio, no es la única. Las cámaras digitales muestran y cuantifican directamente la imagen proyectada sobre el CCD. Los escáneres generan la imagen digital o función discreta F minúscula en XY a partir de una fotografía o imagen analógica F mayúscula en XY, donde F mayúscula en XY es una función continua. La resolución espacial es el área física del mundo real representada por un píxel virtual. Mayor cantidad de píxeles permite ver detalles finos del objeto en la imagen. Menor cantidad de píxeles produce pixelado. La distancia de muestreo en tierra, GSD, Ground Sampling Distance, es la distancia entre dos centros de píxeles consecutivos medidos sobre la Tierra. Menor GSD, mayor resolución. El teorema de muestreo establece que, si se desea recuperar una señal desde sus muestras perfectamente, la frecuencia de muestreo espacial debe ser mayor que el doble del componente de más alta frecuencia de la señal. En una imagen, la frecuencia de muestreo debe tener en cuenta los dos componentes de frecuencia, horizontal y vertical. La frecuencia de muestreo espacial está dada en muestras por metro o alguna unidad de distancia. ¿Qué ocurre si la frecuencia de muestreo es menor que el doble del mayor componente de frecuencia? Se dice que una señal está limitada en banda cuando no contiene ningún componente de frecuencia mayor que la mitad de la frecuencia de muestreo. Si esto no ocurre, esos componentes de alta frecuencia aparecen como réplicas de baja frecuencia ficticias, produciendo un fenómeno de distorsión denominado aliasing, que se podría traducir como solapamiento o, de manera llana, con la introducción de artefactos de baja frecuencia que no pertenecen a la imagen muestreada. La imagen muestra el efecto del aliasing al diezmar una imagen por un factor de 2. Para reducir el tamaño de la imagen es necesario primero limitar la señal en banda, lo cual se consigue filtrándola por una máscara de media espacial, por ejemplo, de dimensión W igual a 5, algo que explicaré en otro vídeo. Y a continuación, diezmar. En este caso, tomar una muestra de cada 2. La imagen obtenida a la derecha está libre de aliasing. Aquí se puede ver el aliasing actuando en el dominio de la frecuencia. Debido al solapamiento, la alta frecuencia no filtrada aparece como artefacto de baja frecuencia. El aliasing es el mismo fenómeno que ocurre cuando vemos o grabamos un objeto en rotación, como las aspas de un helicóptero, el tapacubos de una rueda de un coche, etc. Si la velocidad de rotación hace que las aspas coincidan en la misma posición de las imágenes fijas sucesivas, da la sensación que no se mueve. Pero si el intervalo entre la llegada de las aspas no coincide con el intervalo de captura de la cámara o del ojo, o con un múltiplo de él, da la impresión de giro hacia adelante o hacia atrás. La ilusión de movimiento hacia atrás se produce cuando la velocidad de rotación es tal que entre el intervalo que media entre cada toma, cada aspa se mueve hacia casi la misma posición que ocupó en la toma anterior, de manera tal que en cada imagen fija muestra una posición más retrasada que la anterior, dando la sensación que la rotación se produce en sentido inverso. La cuantificación asigna determinado número de bits b para cuantificar una muestra, de tal manera que es posible asignar 1 entre L mayúscula igual a 2 elevado a b niveles de cuantificación. Si el número de bits es 1, b igual a 1, solo son posibles dos estados, 0 y 1, por lo que con un solo bit se puede cuantificar una imagen binarizada, en blanco o negro. Si el número de bits es 2, son posibles 2 elevado a 2 igual a 4 niveles de grises diferentes, lo que equivale a una especie de posterización, de la cual hablaré en su momento.
Habitualmente el número de bits B es un múltiplo de 8, determinado por la longitud de palabra de los procesadores digitales. Es muy habitual que B igual a 8 y B igual a 16 en imágenes en escala de grises y B igual a 8 para cada canal de color en imágenes RGB, lo que equivale a 2 elevado a 24, que es igual a 16.777.216 colores, conocido como True Color. Recuerde que el número de bits determina el rango dinámico, que va desde 0 hasta L mayúscula menos 1. Una imagen con mayor rango dinámico es menos sensible a la saturación, superación del valor máximo, en una serie o cadena de transformaciones. La resolución de la intensidad es el cambio mínimo discernible en el nivel de intensidad. La cuantificación de ejemplo se obtiene de asignar a cada región de píxeles un valor discreto de nivel de gris, el valor más cercano al promedio de niveles de gris de cada región, 4 por 4 píxeles, 8 por 8 píxeles y 16 por 16 píxeles. En la medida en que aumenta el tamaño de la región, se pierde información de brillo y por lo tanto la sensación de continuidad. El ojo solo diferencia determinada gama de 16 niveles de grises. Cuando el número de valores de grises o de niveles de cuantificación empleados supera este umbral de perceptibilidad, no se percibe ninguna distorsión o pérdida de información. El ojo no ve la diferencia entre el original, escena del mundo real, y la copia, imagen. Cuando el número de valores de grises o niveles de cuantificación empleado es insuficiente, la imagen aparece pixelada. Observe que a mayor pixelación, mayor contenido de altas frecuencias.